Bien, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de Hebreos capítulo 3, el versículo 1 hasta el versículo 6. En estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana, habla acerca de la supremacía de Jesús por encima de Moisés. El propósito, pues, entonces, de esta lección, así como el escritor de los Hebreos quería mostrar al público en el cual estaba recibiendo esta carta, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Nuestro propósito. La escritura entonces nos va a mostrar que Jesús es superior a Moisés. Hemos visto entonces a lo largo de estos dos primeros capítulos de Hebreo que el escritor, ¿verdad?, trató de buscar, de animar la fidelidad hacia Jesús, y lo hace, ¿verdad?, en el sentido, ¿verdad?, de una comparación y luego, ¿verdad?, de mostrar una superioridad. En los primeros versículos, ¿verdad?, del capítulo 1 se mostraba la superioridad de Jesús por encima de los profetas. Sabemos entonces, ¿verdad?, que los profetas hicieron un papel sumamente importante dentro de la línea o dentro de la revelación de las Escrituras, pero sin embargo, ¿verdad?, Jesús entonces, o el escritor del Hebreos, trata de mostrarle que Jesús entonces es superior a los profetas. También entonces, los ángeles, de igual manera, en cuanto a la ley y en cuanto a muchas cosas, ellos tuvieron mucha participación dentro de la ley. De tal manera es que para los judíos consideraban sumamente importante la ley, dada que para ellos fue dada a través de ángeles. Pero el escritor de los Hebreos menciona, bueno, si ustedes tienen estima a los ángeles, que a través de ella fue dada la ley, recuerden esto, y es lo que el escritor de los Hebreos les muestra, que Jesús entonces es superior a los ángeles. En otras palabras, tenemos una escritura en el cual tenemos un vocero sumamente perfecto, un vocero, ¿verdad?, en el cual es superior tanto a los ángeles como a los profetas. Ahora, estas dos cosas, ¿verdad?, como les decía, tanto los profetas y los ángeles, para los judíos era muy importante. Por eso ahora el escritor trata de manera evidente mostrar esta superioridad. Ahora, así como lo fueron los profetas y los ángeles, efectivamente, ¿verdad?, para el pueblo hebreo también veneraban a Moisés. Por eso recordamos también, ¿verdad?, que cuando Moisés no puede entrar a la tierra prometida, sino que solamente ve la tierra prometida de lejos, vemos, dice que su cuerpo no fue encontrado. Dios entonces, a través de su providencia, ¿verdad?, trató de evitar que los israelitas pudieran venerar el cuerpo de Moisés. Por eso lo encontramos, ¿verdad?, que está oculto. Hablamos entonces, ¿verdad?, de Moisés como el autor de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, hablando desde Génesis hasta Deuteronomio. Moisés también fue el libertador, ¿verdad?, que lo llevó fuera de la esclavitud egipcia hacia la tierra prometida. Que este peregrinaje, ¿verdad?, pues le duró aproximadamente 40 años dentro del desierto. Este peregrinaje, ¿verdad?, fue, dicho de otra manera, ¿verdad?, fue el castigo que merecieron, ¿verdad?, cuando los espías fueron a Jericó, ¿verdad?, al ver lo que realmente ahí había. Y vemos que los espías, ¿verdad?, llevaron un mensaje, una información en el cual pensaban, ¿verdad?, que no podían vencer a la gente que estaban habitando esa tierra. Pero encontramos, ¿verdad?, únicamente a 2 personas quienes trataron de persuadir al pueblo diciendo de que sí podían hacerlo. Este caso, ¿verdad?, era Josué. El otro nombre realmente no me acuerdo, se los debo. Además, ¿verdad?, de esto, por castigo del pueblo por la incredulidad, realmente fueron errantes 40 años, que correspondió, ¿verdad?, a los días en los cuales los espías anduvieron revisando, viendo la tierra prometida. 1 año por cada día de los espías que andaban en la tierra prometida. También Moisés fue el libertador. Además de ser el libertador, fue la persona, ¿verdad?, que el legislador, en cierto sentido, ¿verdad?, Dios utilizó a Moisés para que a través de Moisés la ley fuese dada a todo el pueblo. De tal manera entonces que para los judíos Moisés era muy, pero muy importante. Ahora, el escritor de los Hebreos en estos primeros versículos esperaba encontrar ese éxito, y el éxito, ¿verdad?, que encontraba es animar a sus hermanos
a permanecer fiel a Dios, fiel a Jesús, y no regresar a la antigua ley, donde, ¿verdad?, ya se estaba, a la antigua ley, donde ya la antigua ley pues ya estaba siendo inferior en el capítulo 2 de Hebreos. Él tendría entonces que comparar a Jesús, el escritor de los Hebreos tendría que comparar a Jesús y a Moisés para presentar entonces que era lo más importante y que era, ¿verdad?, lo que realmente necesitaba. Ahora, él tendría, además de compararlo con Moisés, tendría la promesía de Jesús, compararlo o presentar su promesía, quería lograr el propósito, realmente quería mostrarle de que ellos debían volver hacia el vocero, hacia el Nuevo Testamento, la nueva. Esto es lo que hace, ¿verdad?, primeros 6 versículos del capítulo 3 de Hebreos, que será nuestra base de nuestro estudio. El primer punto, ¿verdad?, que podemos estudiar el primer punto, ¿verdad?, que podemos considerar es el llamado a considerar a Jesús, es lo que nosotros vemos en Hebreos capítulo 3, el versículo 1. Y de esta manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí la pregunta que debíamos de hacernos: ¿a quién se da este llamado? Noten, ¿verdad?, que el escritor se está llegando hacia los lectores diciéndole que en el cual se describe de esa manera hermano santo. Dice, por tanto, hermano santo. Esto quiere decir, ¿verdad?, de que estos hermanos habían sido santificados. Y además de ser santificados, con la palabra santo se menciona, ¿verdad?, lo cual significa ser apartado. Ellos entonces habían sido apartados para un propósito santo. Lo que era escrito, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 2, verso 10 y versículo 11, que dice de esta manera: porque convenía aquel que cuya causa son todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, que viendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por medio de la aflicción al autor de salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, uno son todos, por lo cual dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto es lo que miramos en el estudio pasado, en el cual, ¿verdad?, dice, el que santifica, pues es nuestro sumo sacerdote, quien ha presentado un sacrificio perfecto, y además dice que Él es el que santifica, dice, y nosotros pues somos los santificados, a lo cual, ¿verdad?, llegamos y obtenemos ese propósito o ese resultado del sacrificio de Jesús. Por eso el versículo 11 dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. En esta ocasión, ¿verdad?, encontramos que nos dice hermano santo. Es entonces, hermanos en Cristo, que estas cosas se han escrito, como también veremos